Nos acompaña aquí Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Como mi querido siempre, Juan. qué gusto saludarte. Vienes muy bien peinado. Esperemos que Igualmente. sigamos los dos igual de peinados al Lo mismo terminar digo. esta conversación, porque ya luego salimos despeinados. Oye, lamentable nivel legislativo, ¿no? Hay muchos temas que hablar, pero sí un llamado, ¿no?, a esta oposición que se busca construir. Que sea un contrapeso, que dé un equilibrio democrático que requiere México, como cualquier democracia del mundo, a través de una oposición seria y responsable. En el PAN, me decía aquí Jorge Romero, el discurso del PAN es no gritos, no insultos, y pues ya vimos que es otra cosa, ¿no? Más allá, las formas y las legislativas son muy importantes, y convertir el pleno legislativo en una carpa, pues me parece que es una falta de respeto no solo al recinto, sino al pueblo a través de sus representantes, ¿no? Porque a mí esos discursos no me representan, no sé a ti. No, de acuerdo. Y creo que cuando decimos que la forma es fondo, la famosa frase de Reyes Heroles, digamos, es una frase muy profunda. Sin lugar a dudas, la forma es fondo. Claro. Em, este, Hay una obra de Oscar Wilde, La importancia de ser Ernesto, en donde... De llamarse Ernesto. De llamarse Ernesto, que dice precisamente eso, la importancia de cómo en las cosas realmente importantes, la forma es más importante que el fondo. Y en el debate nacional, y en el debate nacional y en el debate en el Congreso, pues a ver, lo que se está mostrando aquí, Juan, es algo más profundo y es un deterioro político que hay en el país. Un deterioro de los gobiernos de Morena, que han buscado todo el tiempo, y esa ha sido su estrategia, polarizar y polarizar y polarizar y polarizar y atacar y hablar del pasado, no asumir responsabilidades, atacar, insultar, denigrar, y una oposición que cae exactamente en el juego que les plantea Morena y que bailan al son que les plantea Morena, que es polarizarse del otro lado y hacer exactamente lo mismo. Y entonces hoy tenemos un país que políticamente no se escucha. Simplemente hay dos grupos, o por lo menos son los más visibles, en donde lo que se intercambian son insultos, en lo que existe es una polarización que vuelve imposible el diálogo, en donde unos vetan a otros, y eso es lo que tenemos. A ver, tenemos otra cosa, una cosa terrible. El asesinato de Carlos Manso en Uruapan, en Michoacán, el sábado pasado, como todos lo vimos, en la calle, en un evento público, en un festival, a minutos de que había cargado a su pequeño, lo asesinan a mansalva, cobardemente. Y la denuncia es legítima y urgente, que haya justicia en este caso, así como la exigencia es legítima y urgente que se pacifique el estado de Michoacán y otros territorios en donde hay problemas de seguridad. Y hubo movilizaciones, además organizadas por estudiantes, Aurelio Nuño, que me parece, una vez más, y cuantas veces sea necesario decirlo, legítimas, importantes, claro, propias. Y un grupo de sujetos violentamente comenzaron a llevar actos reprobables, entre ellos la toma con violencia de Palacio de Gobierno de Michoacán. Se entiende el enojo, la frustración, por supuesto. Pues sabes que los estudiantes, y en estos micrófonos lo dijeron, se deslindaron de la movilización. Dijeron, no, nosotros llamamos una movilización pacífica, y como hay infiltrados, o algunos encapuchados que están cometiendo este tipo de actos, nosotros pues ya terminamos nuestra movilización y la exigencia continúa, y la demanda continúa. Estos cuates son identificados, los que incitaron a la violencia: Mauricio Hernández Salmerón, del Grupo Revolución Social del PRI, Raúl Mesa Avance, del Grupo Revolución Social del PRI, un exmagistrado, Aurelio, se llama Froilán Muñoz, también Alan Juárez, que fue director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia entre 2024 y 2027, un ayuntamiento panista. Por supuesto, ya salieron a decir, no fuimos nosotros, ni modo que se echan la culpa, que dijeron, no, sí fuimos nosotros. Están identificados a través de fotos, a través de videos, y hay una relatoría de hechos. Pues me parece que no abona nada a la exigencia, a lo legítimo de la denuncia, de las movilizaciones, que más son para exigir el cese de la violencia. Con más violencia esto no puede suceder, y que tienen otras intenciones que no son
las de los estudiantes y la de la gran mayoría de nosotros, los mexicanos, con respecto a este y a otros hechos. A eso ha llegado militancia del PRI, de estas organizaciones o tribus que de él se generan de manera endogámica y cacicaz en algunos territorios? Mira, obviamente es condenable, pero a mí me parece que es un absoluto error y además habla de una falta de sensibilidad de parte del gobierno que le ponga tanta importancia a eso y no eso yo se lo estoy poniendo. Y no a la magnitud. No, no pero, yo no pero soy el gobierno, pero yo se mira, lo estoy poniendo la presidenta, a la demanda la legítima. presidenta dijo, que además es preocupante, que ordenó una investigación en redes sociales sobre quién estaba supuestamente o según ella atacándolos. Eso ya es muy complicado porque además lo dijo teniendo de un lado al secretario de la Defensa, del otro lado al secretario de Seguridad Pública y un poquito más acá al de Marina. Número uno, libertad de expresión. ¿Una investigación de qué? Y todo tenía que ver con esto. Todo tenía que ver, espérame. No, libertad de expresión es tomar con violencia el Palacio. No, me refiero a lo de las redes. Pero todo eso se derivó de que el gobierno le ha puesto una atención a este tema que es condenable, que es detestable, sí. Pero estamos frente a una crisis. Pero acaba de presentar el plan para pacificar Michoacán. Sí, igualito al que nosotros presentamos. No, porque ustedes, perdóname que te lo diga, Aurelio, dame un instante. Ustedes permitieron que las autodefensas, llamadas autodefensas, se armaran. Eso es falso. Juan, Aurelio, 100% falso. A ver, Aurelio, ¿quieres que hablemos en serio? Por favor. Como siempre, te escucho. Eso es absolutamente falso. ¿No propiciaron que se armaran las autodefensas? No, por supuesto que no. Eso es falso. ¿Tienes pruebas? No, te lo estoy preguntando. Yo te estoy diciendo que no, pero tú lo señalaste aquí. ¿Relatoría de dónde? A ver, eso se necesita. Lo que sucedió durante el gobierno de Peña Nieto fue que se armaron las autodefensas. Se necesitan. Tú acabas de decir que ese plan el gobierno armó a las autodefensas. ¿Tienes pruebas? Lo permitió a través de ese plan. ¿Tienes pruebas? Pues sí, te estoy preguntando, ¿cuáles son? ¿Me las muestras? Los autodefensas con armas. ¿Me las muestras? Pues aquí pon la autodefensas Michoacán y los vas a ver armados, uniformados. Por favor, no entremos. La venia del gobierno de Peña Nieto. Ven nada más que, ¿la venia de quién? De ustedes, Por supuesto Aurelio. que no, lo puedes Entonces, comprobar. ¿por qué lo permitieron? No, por eso hicimos la intervención. ¿Y funcionó? Claro que funcionó. Claro que no. Ahí te va. Y los resultados los estamos viendo ahorita. No, Juan, se te olvida un pequeño detalle. Entre ese plan y lo que hoy estamos viviendo, hubo 6 años de gobierno de López Obrador que abrazó a los criminales. Lo que se hizo en Michoacán funcionó porque paró una situación que estaba a punto de ser una guerra civil. La situación en Michoacán empezó a mejorar. Por supuesto que no era perfecta, por supuesto que estaba muy lejos de donde debe estar Michoacán, pero la situación en Michoacán, ni de casualidad, estaba como está hoy. ¿Cuándo empezó a entrar en un profundísimo deterioro? Cuando llegó el gobierno de López Obrador y decretó los abrazos a los criminales. En ese momento, lo que pasó ¿ahí en se Michoacán... complicó Michoacán? Pues, a ver, ahí Michoacán entró en la crisis que hoy estamos viendo. ¿O qué? Digo, nos podemos ir hasta la independencia si quieres. No hay razones históricas de las complicaciones. No se detonó, sin quitar la responsabilidad del gobierno actual, la violencia en Michoacán durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿acaso? Cuando vaya a Michoacán yo no estuve en ese gobierno. Yo estuve en un gobierno... su guerra contra el narco. Estuve en un gobierno que derivado de los problemas que generó... ¿Cómo la situación de Michoacán el gobierno de Peña Nieto? Desastrosa, y por eso hicimos un plan. Es lo que te estoy preguntando. Y ese plan yo no creo que haya funcionado, porque si no, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo aquí. Estábamos al borde de una guerra civil, casi como se está hoy otra vez. Se detuvo esa situación. La circunstancia en Michoacán, fíjate lo cuidadoso que es mi lenguaje, empezó a mejorar sustancialmente. No llegamos al lugar donde debe estar Michoacán. No se logró que Michoacán entrara en el punto donde debería de entrar, ni en temas de seguridad ni de economía. Pero de donde estábamos, mejoró. Los homicidios empezaron a bajar, los índices de delincuencia empezaron a bajar, la economía empezó a mejorar. Muy lejos de donde debería estar, pero se logró parar una crisis. Y después llegó el gobierno de López Obrador, Juan, y como lo hizo en todo el país, empezó a abrazar criminales. Y lo poco que había en Michoacán y que medio sostenía una situación que no llegara a la crisis que estamos aquí, eso se tumbó
durante el gobierno de López Obrador. La crisis que está heredando la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es de ella, no es heredada por otros gobiernos más que por el de López Obrador. No. Juan, gobernaron 6 años. 6 años. No y me no puedes decir. resolvieron el problema de Michoacán. No solo no lo resolvieron, lo empeoraron. Pero con lo ustedes empeoraron. la situación No, Michoacán nosotros, y regreso nosotros lo mejoramos. a las autodefensas. Nosotros ¿Por qué lo permitieron mejoramos. que se armaran? Juan, ¿Por qué permitieron Juan, que se uniformaran? No lo permitimos, número uno. Pero ahí está. Y si tienes pruebas. Tampoco lo impidieron. Y si tienes no lo impidieron. No, claro que sí. Por eso fue la intervención. Cuando hacemos la intervención. Impedido, no habrían las autodefensas evolucionado de la manera Juan, que evolucionaron. Se te olvida otra vez los 6 años que hubo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Claudia Sheinbaum. Hubo 6 años. Todo un sexenio. Y yo además no estoy ya pasó diciendo un año que se más. resolvió el problema en Michoacán en el sexenio pasado. Pero tú me estás diciendo que se resolvió entre Calderón y Andrés Manuel con ustedes, con Peña Nieto, y que luego con Andrés Manuel se... Yo no dije que se resolviera. Yo dije que el operativo que se hizo, el plan que hicimos en Michoacán, fue un operativo que funcionó porque se evitó lo que probablemente hubiera sido una guerra civil y que la situación en Michoacán empezó a mejorar. Nunca dije que se hubiera resuelto del todo, pero estábamos ahí. El problema de que Michoacán vuelva a entrar a una crisis como la que está padeciendo ahorita tiene que ver con las políticas de López Obrador, Juan. ¿Nada más? Centralmente sí. No, coincido contigo. Seguimos hablando la próxima semana. Encantado, como siempre. Gracias, Aurelio. Volvemos.